Iván Ordóñez es consultor especializado en asesorar a empresas y gobiernos en estrategias de agronegocios e investigador asociado en el área de desarrollo económico de CIPEC. Iván es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires con un posgrado en agronegocios de la misma institución. También se desempeña como profesor en la Maestría de Agronegocios y director del posgrado en Desarrollo y Gestión de Actex de la Universidad del SEMA. Y es coautor de los libros Campo, el sueño de una Argentina verde y competitiva y la soja en la Argentina. En Argentina tenemos la costumbre de mirar el corto plazo y muchas veces de encerrarnos en nosotros mismos. En CIPEC creemos que un buen análisis depende de poder mirar periodos muy largos de tiempo y poder compararnos con lo que pasa en nuestros vecinos. Si vemos esta serie de tiempo que muestra la producción agrícola de Argentina y de sus vecinos, vemos cómo Uruguay multiplicó su producción de granos por 7, Paraguay por 6, Brasil por 5 y Argentina solamente por 3. Uruguay y Paraguay empezaban de un lugar de producción mucho más pequeño, pero Brasil y Argentina tienen una historia compartida. Durante la década de los 2000, a inicios de los 2000, Argentina y Brasil producían casi la misma cantidad de granos. Hoy Brasil produce 2,5 veces más granos que argentinos. Solamente la cosecha de soja de Brasil es más grande que la cosecha de todos los granos de Argentina combinados. En los 80 y en los 90, Argentina crecía en producción agrícola mucho más rápido que Brasil. Pero luego de las retenciones, el crecimiento brasilero nos superó ampliamente. En estos 25 años, la brecha de producción entre Brasil y Argentina creció hasta llegar a 1.550 millones de toneladas. Es el equivalente a 12 cosechas récord de Argentina, que evaluadas son de 476.000 millones de dólares, 2/3 de un PBI récord de Argentina. Para los que no conocen Brasil, el sudeste brasileño es la parte que es más famosa para los argentinos. Sao Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte son las ciudades industriales, turísticas, con playas que están en el sudeste. El sur es para los brasileños su Pergamino, su Rojas, su Venado Tuerto. Y el centro-oeste brasileño es la nueva centralidad de los agronegocios de Brasil, con Mato Piba como su nueva frontera agrícola. El norte es donde está la selva tropical del Amazonas. Voy a contarles la historia de cómo Brasil logró crecer tanto durante estas casi 3 décadas. Primero, se debió al respeto irrestricto al derecho de propiedad. Después, porque obviamente había tierras disponibles para crecer. Finalmente, había mecanismos para financiar al sector en su crecimiento y una masiva inversión en tecnología. Lo que están viendo son las tomas de tierra del movimiento Sin Tierra en Brasil, que crece en un ritmo del 23% anual hasta que Fernando Henrique Cardoso asume a la presidencia y se estabilizan en niveles muy altos. Imagínense invertir en agronegocios cuando uno no tiene el derecho de propiedad sobre la tierra en la que invierte. A partir de que asume Lula el gobierno, integra el movimiento Sin Tierra al gobierno y lo neutraliza en su beligerancia. Las tomas de tierra se derrumban. Y no solamente eso. Durante estos 23 años, Brasil jamás impuso retenciones, prohibiciones de exportación o desdobló el mercado cambiario como sí hizo Argentina. El resultado es terrible. Durante estos 23 años, el productor brasileño por hectárea de soja llegó a facturar más del doble que el productor argentino en promedio. Imagínense toda la masa de recursos adicionales con las que contaba el productor brasileño para invertir. Y podemos ver cómo la inversión en agroquímicos se multiplicó por 8 en este lapso de tiempo y se duplicó la dosis de fertilizante por hectárea. Es enorme lo que se creció en productividad. Los brasileños estaban antes por debajo de los umbrales de productividad en soja y en maíz que Argentina y hoy están por arriba. Entonces, cuando miramos la película completa, la producción de soja en los 80 de Brasil, comparada con la actual, se multiplicó por 11 veces, casi 12. Un 34% de ese incremento en la producción se debió al incremento de la productividad. Y un 65%
66%, se debió a una expansión del área sembrada. En maíz pasó exactamente lo inverso. Un 65% del crecimiento de la producción de maíz se debió al incremento de la productividad y solamente un 35% se debió a una expansión de área. Ahora, ¿qué sucede cuando hay una explosión masiva en la producción de granos? Bueno, eso Brasil lo tradujo a un crecimiento enorme en la producción de proteína animal, que generó también un crecimiento espectacular del PBI y las exportaciones, sin afectar la mesa de los brasileños y generando una nueva urbanidad, que eso es lo que más nos interesa en CIPEC. Acá podemos ver cómo la producción de carne aviar en el lapso de apenas 3 décadas se multiplicó por 8. La de carne porcina se multiplicó por 4 y la de carne vacuna se multiplicó por 2. Compárenlo contra el desempeño argentino. Este enorme crecimiento en la producción de granos y de proteína animal hizo que el PBI agro de Brasil se multiplicara por 3 en estas 3 décadas. Por 3, mientras que la economía en general se multiplicó por 2. En 2 de cada 3 años, el PBI agro creció más rápido que el PBI de la economía de Brasil. Esto es impresionante, porque es un proceso de crecimiento que incluyó a vastas zonas del país en el comercio mundial. Acá podemos ver las exportaciones per cápita del centro-oeste de Brasil evolucionando. A inicio de los 2000, las exportaciones per cápita eran solo la mitad del promedio de Brasil. Hoy, en la actualidad, las exportaciones per cápita del centro-oeste brasileño, que es la nueva centralidad agro de Brasil, duplican a las exportaciones per cápita del promedio del país. Es impresionante. Y esto se logró sin afectar la mesa de los brasileños. Estamos midiendo el poder adquisitivo en productos de la canasta básica del salario mínimo. Vemos cómo se duplica la cantidad de carne vacuna que puede comprar el salario mínimo en Brasil, se multiplica por más de 3 la cantidad de carne aviar y se multiplica por más de 4 la cantidad de carne porcina. Pero acá está el fenómeno más interesante de todos. Mientras que de las ciudades que no pertenecen al mundo agro se iban 9 millones de personas, de las cuales 4 millones se iban de Brasil, 5 millones se iban a los municipios agro de rápido crecimiento, que pasaron de albergar 19 millones y medio de habitantes a 35.200.000. Es impresionante. El proceso de creación de riqueza en el mundo de los agronegocios atrajo población. Se mudó gente de la ciudad al campo. En el estudio que hicimos con CIPEC, logramos establecer una correlación de que un aumento de un 1% en las toneladas cosechadas redundaba en un aumento de población de un 0,71% en los estados agro. Y ahora exploremos cómo son esas ciudades a donde iban a mudarse los brasileños. Tenemos 8 capitales provinciales más la capital del país, Brasilia, que está rodeada de campos. En esas 9 capitales viven en promedio 1.600.000 brasileros. Y el crecimiento duplicó a la media de crecimiento del país. Se generaron 6 metrópolis regionales, ciudades que eran pequeñas y hoy son grandes como Mar del Plata o Santa Fe. Después están las que llamamos consolidadas, que son aquellas ciudades que pasaron de ser más chicas que un Tandil a ser un poco más grandes que Tandil, a ser como una Paraná. Después tenemos las ciudades boom, que en el lapso de 30 años multiplicaron por 7 su población, un 600% de crecimiento. Compárenlo con las ciudades rurales de la Ruta 5, de la Ruta 7, de la Ruta 3, que hace décadas crecen a la mitad que el crecimiento poblacional argentino. Tenemos las aceleradas, que más que duplicaron su población, 82 ciudades. Las saludables, 274 ciudades que crecían al doble del crecimiento del país. Y después tenemos municipios que no eran censados antes de la década de los 90 y antes de la década de los 2000.
Esos municipios albergan hoy a 2,2 millones de personas. Es impresionante, esas ciudades no se censaban. Solo para que vean un ejemplo, elegí a las 2 Mar del Plata y las 4 Santa Fe, estas 6 metrópolis regionales, para que vean cómo creció la población. Ahora, no solamente fue un fenómeno migratorio, claro, identificable por CIPEC, sino que también es un fenómeno de mejora en la calidad de vida, porque en el año 2002 el PBI per cápita del centro-oeste de Brasil era un 4% más bajo que el del sudeste industrial. Y hoy ese PBI per cápita es un 11% más grande. Pero en los promedios los enanos se ahogan. ¿Y qué pasó con la pobreza en estas ciudades? Bueno, las ciudades los estados en las regiones agrícolas de Brasil bajaron la pobreza a una mayor velocidad que el promedio del país y el Sao Paulo industrial. Los egresados universitarios en las 3 regiones agro crecieron a mayor velocidad que los egresados agro en el resto de todos los otros estados del país. Pero más interesante aún, las carreras agro crecieron a mayor velocidad que el resto de las carreras universitarias del país. Y más interesante aún todavía, las carreras agro en las regiones agro crecieron más rápido aún. En el centro-oeste se recibían menos de 300 estudiantes en carreras agro a inicio del periodo en el 95. Hoy se reciben más de 6.000. Fue una revolución que requirió de gente preparada, trabajando para mejorar la productividad. El ejemplo de Brasil es un ejemplo que Argentina tiene que tener en cuenta. ¿Para qué? Para desarrollar la franja centro del país, que va desde la Nor Patagonia hasta Salta. Si la cordillera tiene un proyecto de desarrollo asociado a la minería, si la Patagonia tiene un proyecto de desarrollo asociado al petróleo y la energía, el centro del país tiene que tener un proyecto de desarrollo asociado al agro. Si un argentino nacía en 1861 con la batalla de Pavón, venía de 50 años de guerras civiles sangrientas que hundieron al país en la pobreza. A sus 50 años, esa misma persona vivía en el país más rico del planeta y si moría a los 79 años, jamás había visto un golpe militar. En 1981, si le preguntábamos a un argentino de 50 años que ya había vivido al menos 6 golpes de Estado que se transformaron en la norma, y le decíamos no va a haber más golpes militares en Argentina, se moría de risa. Nunca más hubo un golpe militar en Argentina. El futuro es de los que se animan a ver uno. Se puede hacer mucho en una generación de gente sensata. Muchísimas gracias.